Esta noche nos honramos con la aceptación de Alfredo Filomeno Jarrín de ser partícipe, protagonista, diría yo, de este primer programa con el que queremos servirlos. En el 2012 se publicó un libro en homenaje a Alfredo Filomeno Jarrín que se llama ¿Para qué sirve el poder? Y el subtítulo del libro es la razón por la cual él ha sido invitado ahora. Yo he conocido durante muchísimos años a muchos políticos, pero he conocido a muy pocos políticos que sea respetado y admirado por propios extraños y aún antagonistas. Ese es el caso de Alfredo Filomeno. ¿Para qué sirve el poder? A través de la vida, la política y la ética que compartimos, es que presentamos a Alfredo. En el 2012, quiero que sepan esto, se hizo este libro. El prólogo lo hizo José Miguel Insulza, que ya saben que fue el ex canciller chileno y también en la OEA, secretario general. Y voy a leer rápidamente a personas con las cuales algunas mantenemos coincidencias y otras tenemos discrepancias, pero que todos ellos estuvieron de acuerdo en hacer este testimonio y este reconocimiento de Alfredo Filomeno Jarrín, a quien vamos a exprimir no solamente esta noche, sino más adelante, y son Juan Borea, Julio César Mateus, Elohim Monar, Pablo Tarazona, algunos han fallecido, como Henry Piz, Fernando Peña, Rafa Roncayolo, que ya falleció, Chema Salcedo, que sigue ahí dando que hacer, Mariano Benítez, que falleció, Enrique Bernales, que falleció, Hernando Guerra García Campos, Azucena Dávila, gran médico, Federico Infante, destacado psiquiatra peruano, Susana Bedoya, Fernando Sánchez Albavera, cuya presencia extrañamos y le enviamos un cordial saludo, Ismael Yona, el que les habla, Francisco Guerra García Cueva, Pancho Guerra y César Carmelino. Eso les da una idea de por qué invitamos a una persona que encarna estos valores, que trasunta estos valores y que más allá de los errores que hemos tenido y los aciertos también hay que decir, sin ningún afán sobón, porque no hay ninguna de estas cosas acá, sino del proyecto de dignificar la política, siendo también objetivos en su análisis. Elmer. Alfredo, ¿cómo estás? Un placer tenerte con nosotros y no podíamos tener mejor invitado que tú. Lo que queremos hablar contigo, Alfredo, es que nos hables de tu trayectoria, porque yo creo que el primer analista político que merecía llamarse tal es Alfredo Filomeno Jarrín en la historia del Perú. Autor, además de resumen semanal de Desco, de la cronología política de Desco, que son grandes instrumentos de análisis político. Nadie hace cronología hoy. ¿Ah? Nadie. O sea, que no existían hasta ti y después de ti no hay quien los haga. Entonces, nada, Alfredo, cuéntanos, ¿cuál es el cambio de la política en los años que tú la has vivido? ¿Qué observas, para bien o para mal? Bueno, buenas noches. En primer lugar, quiero agradecerles. Esto es prácticamente me han pegado una sorpresa. Me invitaron para hablar sobre la política del siglo pasado y comenzaron hablando sobre mí. Pero utilicemos las palabras de ustedes para hablar efectivamente de lo que significó en el siglo pasado la actividad política. Primera cosa, uno optaba por ingresar a un partido, a una agrupación, pensando en lo que era mejor para su país. En los últimos años vemos que la gente escoge a cuál partido le conviene ingresar para su propio interés. Segunda cosa, que noto la diferencia clara. La actividad política era una actividad colectiva. O sea, yo no me imagino haber estado metido en actividad política solo, sino con gente que pensaba como yo y que me da
pie a una tercera cosa, no solamente una actividad colectiva, sino concebida como equipo. Cuando yo he intervenido en actividad política, yo era bueno, creo, para lo táctico, no para lo estratégico. Entonces, actualmente alguien que sirviera solo para lo táctico estaría perdido. Pero en el siglo pasado, si hablamos de equipo, uno podía decir, ya yo me encargo de ver cómo hacemos en la siguiente coyuntura. Lo que hay que hacer, lo puede conocer Manolo Bernales o Rafael Roncayol. Es decir, y ellos, así como yo decía, ellos saben lo que hay que hacer, ellos podían decir, Alfredo sabe cómo llegar. Es decir, había un sentido de equipo, pero además un sentido de pertenencia que iba más allá, definitivamente más allá de las etapas electorales. Aquí la actividad política se ha reducido a ver qué hacemos, o con quién vamos, o dónde me coloco para las próximas elecciones. Yo hablo de una actividad política donde se trabajaba todos los días del año en actividad política, independientemente de las elecciones, que eran, por cierto, episodios muy importantes, pero no era lo único vinculado a la actividad política. Pero algo más. Habían las discrepancias existían porque se tenían posiciones distintas. Y eso significaba que se discutía, y eventualmente, y muchas veces se dialogaba cuando lo que interesaba era llegar a un punto de encuentro. En los últimos tiempos yo no noto que hay diálogo, hay insultos. No hay posiciones distintas, hay agrupaciones enemigas. Entonces, creo que estamos viviendo una situación bastante distinta a la del siglo pasado. Quiero plantear algunas cosas, como anécdotas casi, que nos pueden dar una idea de lo que era la actividad política. 5 de enero del 63 hubo una gran represión del gobierno militar de Pérez Godoy, un gobierno que duró un año. Habían dado golpe a Manuel Prado 10 días antes de que terminara su mandato, anularon las elecciones, donde había obtenido la primera votación ahí en La Torre, y convocaron a nuevas elecciones, donde un año después salió elegido Fernando Belaúnde Terry. Bueno, el 5 de enero hubo una represión, una captura de 300 o 400 dirigentes políticos, sindicales, universitarios, básicamente, yo diría únicamente de izquierda. A los 3 o 4 días de esto, un día Rafael Roncayol, ninguno logró llegar a ser mayor de edad, porque se obtenía la mayoría de edad a los 21 años. En ese momento ninguno llegaba a la mayoría de edad. Me dice, acompaña a una reunión de la más extraña. Me la pidió Gustavo Espinosa por teléfono, pero muy claro, él es del Partido Comunista, el Partido Comunista está perseguido, están sus dirigentes, están presos, no sé, pero me ha pedido encontrarme por la Plaza de Armas del Lince. Nos encontramos en lo que sería la primera reunión clandestina en mi vida, donde en realidad Gustavo Espinosa se había vestido de tal manera que era difícil que lo reconocieran como Gustavo Espinosa, pero evidentemente llamaba la atención porque iba con un abrigo en pleno mes de enero, con una guerra. Bueno, aquí hoy Gustavo agradeció a Rafa que hubiera aceptado reunirse con él, le entregó una caja con unos documentos y le dijo, Rafa, aquí hay documentos del Partido Comunista. No puedo esconderlos en mi casa ni en mi familia. Mis hermanos son comunistas igual que yo, mi padre y mi madre también. Mis amigos están presos, guardan esto. Después supe que a los 2 o 3 meses ya, cuando había terminado esta represión, en algún momento se comunicó con
Gustavo con Rafa, y Rafa lo devolvió. ¿A qué digo esto? Es decir, evidentemente Gustavo estaba seguro que Rafael Rocayolo no iba a abrir esa caja con documentos, y a Rafa Rocayolo no se le hubiera ocurrido abrirla. Es decir, veníamos de una etapa de enfrentamiento en la universidad, ya el APRA había perdido fuerza, y las últimas discusiones en el movimiento universitario era entre un movimiento demócrata cristiano, social cristiano, que había tenido incluso llegó a la presidencia de la Universidad de Estudiantes del Perú, pero que había sido ya rebasado por el Partido Comunista. O sea, rivales en el campo universitario. En esa rivalidad se habían conocido y habían agarrado algo de confianza. Bueno, la confianza era total a pesar de la discrepancia. Y dicho esto, señalo una segunda cosa. Yo milité, igual que Rocayolo, en el Partido Demócrata Cristiano hasta el 1971. En 1978, para las elecciones de la Asamblea Constituyente, siendo dirigente del Partido Socialista Revolucionario, tuve ahí sí que estar en muchas reuniones clandestinas. Pero en más de una oportunidad, antiguos camaradas míos en la democracia cristiana, que circunstancialmente se encontraban conmigo, me ofrecían asilo. Es decir, asilo, para que estuviera en su casa. O sea, las discrepancias no le quitaban ningún valor a la amistad, al respeto, a la consideración por otro que podía tener distintas ideas, pero estaba igualmente metido en política. Bueno, dejo la cosa por acá para dar una idea de algunas diferencias entre la política de los años del siglo pasado y la actual. Se entiende eso, ¿verdad? Se entiende eso porque habían algunos factores importantes que se han perdido masivamente en el Perú, independientemente de la dimensión política, que vivimos una deseducación, una desinformación, no solamente en este siglo ni en estos últimos meses, la inteligencia artificial, los media, etcétera, sino ya viene de antes. Entonces es un proceso muy serio. En segundo lugar, vivimos saturados de malos ejemplos. Y en tercer lugar, el factor respeto se ha perdido. O sea, esos factores que son importantes en la construcción de ciudadanía, de una sociedad sana, de un Estado, de universidades buenas, de gremios buenos, de partidos buenos, eso de alguna manera existía. No digo que fueran absolutamente predominantes, no lo eran, pero existían. Hoy día es muy difícil encontrar, aún con un microscopio electrónico, encontrar esos elementos como elementos vigentes. Existen felizmente, pero no tienen la vigencia que tenían antes. Y en consecuencia la política se entendía, termino con esto, se entendía como un proyecto en el cual habían distintas maneras de entender el bien común, pero un proyecto que aterrizaba en esto que es nuestro país, en esto que es el Perú, y en países parecidos, porque desde tu temprana iniciación en la actividad política tuviste una responsabilidad no solamente interna, ni solamente táctica. Tu modestia te hace subrayar eso, que efectivamente era valioso, pero lo táctico también se proyectó tanto en el campo interno y en particular en el campo internacional, que muchas personas no conocen. Y cuando se proyectan las cosas en el campo internacional, no se proyectaron exclusivamente con sentido táctico para ver qué ganamos, en qué congreso ganamos, sino que había una visión de futuro. No sé cómo ves tú el asunto, esta primera reflexión. Bueno, yo solamente quiero agregar a la reflexión de Manolo algo más terrenal. Quienes hacíamos política del siglo pasado, por lo menos hasta los 80, lo hacíamos gratis y gastábamos de nuestro bolsillo, ¿no es cierto?
Ahora eso ya no existe. Ahora la política es como una inversión individual y acaba siendo pues cobrada con el ejercicio del poder. Perdona que haya entrado a una cosa tan terrenal sobre tu reflexión de orden general, pero creo que, Alfredo, nos podrías hacer este esfuerzo de resumen para comentarnos algo sobre estos temas. Mire, sobre esto último, comienzo con lo que acaba de decir Elmer. Cuando uno ingresaba a trabajar en política, cuando uno se inscribía o era captado, en fin, por un partido, sabía que le iba a costar. Y no en el sentido solo de esfuerzo, no en el sentido de trabajo voluntario, en fin, sino le iba a costar plata. Es decir, yo he tenido como norma separar el 5% de mi sueldo para aportar al partido. Lo hice, evidentemente, en los primeros años no. Yo me acuerdo estaba buscando unos papeles para mis crónicas del siglo pasado que escribo todos los meses, y encontré que el 2 de marzo del 59 estaba apuntado 20 soles. Dije, 20 soles. No tenía idea, pues solo decía 20 soles. Revisé mi agenda del año 59, encontré que todos los meses era lo mismo, hasta que me acordé. Era mi cuota al Partido Demócrata Cristiano. Yo había escrito el 23 de febrero. En marzo, el 2 de marzo, ya comenzaba a cotizar. Claro, 20 soles no era mucho, pero para mí eran unos 6 almuerzos en el restaurante popular. Y el almuerzo significaba para mí sentirme un poco liberado, no tener que ir a almorzar en mi casa, sino sentir que ya almorzaba a los 16 o 17 años, almorzaba a la hora que yo quería. ¿Sí? Pues bueno, pero digo esto porque si algo se sabía es que el militante mantenía su partido. Ahora no, ahora es un fulano que decide invertir en comercializar papas un año, otro año decide invertir en una tienda de repuestos y el siguiente año dice voy a invertir en política. O sea, se mete como negocio y en ese sentido mete plata, pero básicamente como es como negocio puede sacar más. Evidentemente se ha perdido un sentido de militancia también aportando. Ahora es un negocio más. Y ahora, en relación a lo que decía Manolo, evidentemente, estamos hablando pues de 50 o 60 años atrás, a la gente que venía de una formación católica, cristiana, que estuvo en movimientos demócratas cristianos en varios países de América Latina, le tocaron dos acontecimientos de nivel mundial. El Concilio Vaticano, que cambió la perspectiva de los movimientos más bien de centro o centro-derecha, demócratas cristianos, a convertirse en movimiento de centro-izquierda. Y una segunda cosa que particularmente nos tocaba a los peruanos, la teología de la liberación. Entonces, esto hizo que hubiera desarrollos parecidos de parte de jóvenes chilenos, uruguayos, bolivianos, peruanos, venezolanos y de varios países centroamericanos que trataron de, sin perder su fondo de formación social cristiana, plantearan unas posiciones de izquierda en todos sus países. Entonces, esto evidentemente fue un cambio que permitió que muchos de los movimientos de izquierda de América Latina tuvieran un componente que venía de una formación cristiana. Me acuerdo el caso uruguayo, era un poco extraño porque efectivamente sucedió esto, pero les llamaba la atención a los socialistas uruguayos. Alguna vez lo conversamos con José Díaz, que llegó a ser diputado del Frente Amplio y ministro de Interior en el primer gobierno del Frente Amplio en Uruguay. Él decía, toda la formación de los socialistas uruguayos es una formación de tipo absolutamente
atea, y me encuentro con un partido socialista hermano en el Perú, por el Partido Socialista Revolucionario, tiene una de sus bases, tiene que ver con el desarrollo del pensamiento cristiano. O sea, bueno, muy bien, esto para señalar que ha habido también un desarrollo en varios países de América Latina similar, ¿no? Bien, muchas gracias, Alfredo. Yo solamente quiero añadir en 5 segundos nomás para que Elmer pueda despedir el programa de este primer programa. Quiero decir que varias de esas mismas características que tú has señalado existían también en otros, en el Partido Comunista, en el APRA, en Acción Popular, en el Movimiento Social Progresista, de los que yo me acuerdo. Entonces no era una cosa exclusiva, era una cosa compartida por distintos sectores de la sociedad, campesinos, obreros, jóvenes, algunos adultos, no solamente una franja generacional, sino que había un testimonio de adultos en todos estos partidos que tú has mencionado y en los movimientos correspondientes. No quiero decir nada más, sino invitar a Elmer para que se despida de ti y despide el programa también. Adelante, Elmer. Muy bien, Alfredo, muchas gracias. Muy gentil por tu participación. Y la voz tuya es una especie de voz de la conciencia, de la política combinada con ética, que lamentablemente ha desaparecido. Creo que la última prueba es la elevación de sueldo de la presidenta Dina Boluarte, ¿no? Pero ya lo conversaremos más contigo, porque serás un invitado permanente del programa.